La mente es nuestro tema, y él es el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y justamente, pues él con un grupo de instituciones, o ellos, junto con otro grupo de instituciones que ya nos estará explicando ahora, han echado a andar un programa que se llama Estoy Contigo. Y este programa es una especie de brigada interinstitucional de apoyo emocional, de muy buen talante, de muy buen tamaño, y de muchísima calidad, que ha permitido poderle dar atención gratuita a todas las personas que requieren apoyo emocional a partir de lo que pasó el 19 de septiembre y de lo que derivado del 19 de septiembre sigue pasando. Aldo, buenos días, gracias por venir a Joya una vez más. Hola Mariano, buenos días, aquí, hoy muy temprano. Mira, qué ganas de comenzar por varias cosas a la vez, pero porque hay mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar. Platícame de este programa Estoy Contigo. Primero que nada, vamos a presentarlo ante el público formalmente. Desde luego que sí. Mira, Estoy Contigo es un programa interinstitucional de apoyo emocional, como habías mencionado. ¿A qué nos referimos con esto? Ante la emergencia del pasado martes, lo que hicimos, los que estamos al frente de algún tipo de asociación relacionada con la psicología o con la psiquiatría, nos reunimos con la intención de qué hacer. Desde luego que hay muchas emergencias que se tienen que resolver en un momento agudo, pero nosotros sabemos, y cada quien desde su propia trinchera, nosotros sabemos que el apoyo emocional es una parte fundamental, importantísima. Es por eso que nos reunimos y empezamos a ver de qué manera íbamos a empezar a apoyar a la gente. A esta iniciativa se nos unió el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos ofreció un espacio en la Clínica Especializada Condesa. Son ahí nuestro centro operativo, desde donde estamos trabajando. Y desde luego, esto se ha sumado a las acciones del gobierno federal. Creo que aquí hay algo que a mí me gustaría resaltar, que es justamente cómo es un esfuerzo conjunto, instituciones que no somos gubernamentales, junto con instituciones gubernamentales. Lo que hemos hecho es unir esfuerzos para empezar a dar apoyo. ¿Cuál es el primer punto que nosotros consideramos que era importante resolver? En las primeras horas son horas de sobrevivencia. En esas horas de sobrevivencia tal vez no se requiera tanto el apoyo psicológico. Entonces lo que nosotros hicimos en esas primeras horas fue implementar cursos de adiestramiento de intervención en crisis para psicólogos y para psiquiatras. ¿Qué es lo que queríamos con esto? Uniformar un poco los criterios de cómo ir al campo, es decir, a los albergues, cómo ir a los lugares de los desastres, y que la gente tuviera un entrenamiento mínimo de qué es lo que se debe de hacer en una persona en una situación de estas características. Todo esto entre especialistas, ¿verdad? Todo esto entre especialistas. La respuesta fue impresionante, porque tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, tenemos tanatólogos, y lo que hicimos primero que nada fue entrenarlos. Y la respuesta fue impresionante porque, mucha gente desconoce que hay intervenciones específicas para este tipo de momentos, y lo que nosotros hicimos fue echarlas a andar en las primeras horas, justamente para buscar que la gente saliera a las brigadas o diera consulta de una manera mucho más específica y entrenada. ¿Cuáles son las primeras necesidades que se derivan pasadas las primeras horas? Las muy específicas. Las primeras necesidades es dar contención. Mucha gente ha perdido todo, y lo que necesitan es, de alguna manera, sentirse empaquetados, sentirse abrazados, y sentir que hay alguien que los está escuchando, y que esto que les está pasando no es un sueño, no es una pesadilla, sino que es algo que realmente está sucediendo. ¿Qué es lo que encontramos? Que ante momentos de esta magnitud, la gente pareciera como que está viviendo una pesadilla, tienen sentimientos de lo que nosotros llamamos desrealización,
Es decir, esto que estoy viviendo no puede ser real, o de despersonalización, esto no me puede estar sucediendo a mí. La gente entra en shock, y es justamente en ese momento, de los primeros momentos en que debemos nosotros empezar a arropar a la gente, acompañarla, que es un momento generalmente muy traumático. Evidentemente habrá algunas situaciones en donde se tenga que dar un seguimiento mayor, pero ¿qué es lo que pasa en este primer contacto? ¿Quiénes tendrían que aprovechar la oportunidad para darse una vuelta a la Clínica Condesa? Ahora vamos a darles teléfonos y les vamos a dar una dirección específica, porque ahí se instaló este campamento de especialistas en salud emocional. Exactamente. Un primer momento es el del entrenamiento, ya lo habíamos mencionado. Estamos organizados de dos formas, justamente en la Clínica Especializada Condesa. Ahí podemos dar consulta todo el día, sí, psicólogos, psiquiatras, pueden ir y la gente recibir atención absolutamente gratuita. Quienes se sientan muy estresados, se sientan ansiosos. Sí, exactamente, que se sientan que no están pudiendo con sus propios recursos, no duermen, sí, porque hay que recordar una cosa muy importante, Mariano. Lo que sucedió este pasado martes, desde luego que hay gente que ha perdido todo y hay gente que está en una situación catastrófica, pero también hay muchas personas que están traumatizadas. Aquellas personas que vivimos en 1985 y que históricamente al vivir en una zona sísmica volvemos a revivir. Creo que este hecho tan desafortunado que haya sido el mismo día en mucha población general, en donde en quienes no han perdido tantas cosas, estas personas también se encuentran ante situaciones emocionales muy delicadas. Desde luego hay gente que ha perdido todo, hay gente que los han desalojado de sus casas, desde luego que sí, ellos son los que más traumatizados pueden estar, pero yo sí quiero hacer énfasis en que hay mucha gente que ahorita la está pasando muy mal precisamente por este efecto repetitivo de los sismos. Veníamos, desde luego, de una circunstancia ya lo suficientemente compleja, el sismo del día 7, que afecta a Oaxaca y a Chiapas particularmente. Después llega el del día 19. La sacudida ahí genera una herida muy profunda. Después viene, unos días más adelante, el sábado, la alerta sísmica, que genera el muy lamentable fallecimiento de dos mujeres por paro cardíaco, por parada cardíaca, por el impacto de volver a escuchar la alerta sísmica, que se tendrá que seguir escuchando. O sea, en términos de ese regreso muy paulatino y saludable a la normalidad, Aldo, también tenemos que aprender poco a poco en dónde vivimos, y que esa alerta sísmica es una alerta que nos ayuda a salvar vidas, que nos da unos segundos para poder reaccionar y ponernos en un lugar más seguro o desalojar. Que es horrible escucharla, es verdad, pero que tenemos que acostumbrarnos a eso. Sí, mira, las reacciones de algunas personas van a ser inevitablemente traumáticas, es decir, muchas personas quienes han vivido una y otra vez eventos de este tipo, tenemos que hacer algo para que la gente pues no lo viva de una manera caótica. Y precisamente ahí es donde vienen las intervenciones psicológicas. Hemos tenido entrenamientos muy específicos de expertos en terapia cognitiva conductual que le enseñan a la gente precisamente a cómo vivir este tipo de momentos. Y desde luego, creo que una de las cosas que más daño nos hace a nivel emocional es vivir en incertidumbre. Vivir en incertidumbre no sabiendo qué va a pasar, porque no es que ya pasó el terremoto y nos olvidamos de él, sino que estamos viviendo en una circunstancia en donde no sabemos qué va a pasar. Entonces esto genera en la población general un estado de hiperreactividad emocional ante todo este tipo de circunstancias, pero sobre todo puede generar otro tipo de cosas. El otro día me preguntaban, Mariano, ¿qué era esto de la histeria colectiva? Bueno, pues mira, no es un diagnóstico como tal, pero sí sabemos que
en una población que está tan traumatizada, empiezan a suceder cosas extrañas, empezamos a tener expectativas no realistas de cosas, o en esta época que hay tanta información, la gente empieza a hiperinformarse. Yo creo que ese fue el caso de esta niña que esta supuesta niña que si existía o no existía, Sofía, en donde la gente estaba pues pegada a la televisión viendo a ver si iba a salir o no iba a salir, y fue un problema de desinformación, yo así lo considero. Porque finalmente si existía o no existía esta pequeñita, lo que sí sabemos es que había una mujer que estaba ahí. Entonces es irrelevante si era una niñita, era un ser humano que estaba ahí, que sabíamos que estaba ahí, pero con toda esta desinformación empiezas a ver reacciones de enojo, empiezas a ver la indignación de las personas. Bueno, desde luego yo siento que estos son fenómenos que tienen que ver con algo grupal, algo que la sociedad está viviendo y que va y que se refleja de esta manera en este tipo de fenómenos. Esa mujer que, por cierto, en su momento nos hicieron saber que era del personal de intendencia del colegio y que, para quienes no lo sepan, finalmente logran sacar su cuerpo ya sin vida, o sea, finalmente ya pudieron recuperar ese cuerpo. Otro tema, Aldo, que no quisiera dejar pasar antes de ir a la información general de este centro de apoyo emocional Estoy Contigo, que han montado pues tantas instituciones de tanto nivel, hay mucha ansiedad y por el otro lado una enorme claridad de las autoridades en el sentido, ansiedad de los papás porque los chicos no regresan a clases todavía. ¿Cuándo? Sí, el lunes, no, el martes, no el miércoles, pero la lista, pero no la publican, pero entonces ¿cuándo? ¿Pero cuál es la prisa? Sería mi pregunta. Versus hasta que no se garantice perfectamente que los edificios están en una condición muy buena, estructuralmente hablando, no vamos a dejar que regresen a clases. ¿Qué mensaje tú compartirías con los papás ahora? Bueno, yo creo que acabas de mencionar algo muy importante. ¿Cuál es la prisa? Yo creo que hay una inercia muy importante que creo que es más bien un pensamiento mágico de que todo regrese a la normalidad. Quisiéramos que las escuelas funcionaran bien, quisiéramos que las calles estuvieran vacías, quisiéramos que ya no hubiera nada de peligro, pero no han pasado ni siquiera una semana y hay todavía muchas cosas que se tienen que resolver. Esto de las escuelas, ayer el secretario de Educación estuvo siendo muy enfático en ese sentido, es decir, hasta que no tengamos la garantía de que una escuela está bien, entonces no van a regresar a la escuela. Lo que pasa es que, bueno, pues son tantas las escuelas que ha generado una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque los papás también se sienten de alguna manera bajo amenaza, pues de que una escuela se repita esto que hemos estado diciendo, que pase algo como en la escuela Enrique Rebsamen, que la verdad las escuelas de gobierno desde hace mucho tiempo tienen toda una serie de protocolos en donde se garantiza la seguridad, pero bueno, creo que se está redoblando el esfuerzo en este sentido. Bueno, estoy platicando con el doctor Aldo Suárez, él es psiquiatra y él es el presidente de la Asociación Psiquiátrica de México, que junto con algunas otras instituciones que nos ha mencionado ya están echando a andar un programa que se llama Estoy Contigo, que da apoyo emocional y que están instalados en principio en la Clínica Condesa. Esto está en la Roma, ¿no? ¿O en la está Condesa? En la Colonia Condesa, en la calle de Benjamín Gil, número 24. ¿Es esta clínica especializada en atención a personas con VIH? ¿Es la misma? Exactamente, sí. Muy amablemente la directora, la doctora Andrea González, al escuchar que nosotros estábamos organizando esto en un momento crítico, nos dijo: te ofrezco mis instalaciones, en una parte nosotros podemos seguir dando nuestra consulta, pero te ofrezco toda la infraestructura, que es un lugar muy ordenado, muy organizado. Tienen hasta un auditorio allí. Tenemos un auditorio donde nos han permitido el adiestramiento de muchos colegas. Ahorita vamos aproximadamente en 550 colegas que hemos estado entrenando continuamente a lo largo de estos días. Nos prestaron oficinas, tenemos un lugar perfectamente adecuado para esto. Pero no solo eso,
Ahorita que ya han pasado más días, los otros hospitales, los hospitales psiquiátricos, las clínicas de atención especializada, pues también ya están listos para recibir gentes. Porque algo que sucede no nada más es lo emocional, de repente tenemos crisis más severas y es justamente cuando tenemos que recurrir a instancias mucho más especializadas. Llegan las personas y ya. Quien necesita alguna atención solo puede llegar a la Clínica Condesa y ya. Pueden llegar a la Clínica Condesa, desde luego que sí. Hemos implementado también todo un programa de brigadas, brigadas que están en la Ciudad de México. Ayer tuvimos la gran oportunidad de mandar una brigada de 7 personas, 5 de ellos psiquiatras, a Jojutla, justamente con la intención de apoyar, porque hay muchos casos, de repente pensamos que solo la Ciudad de México es la que es necesaria, pero ahorita hay tal necesidad, Mariano, a todos los niveles que cualquier esfuerzo que hagamos parece pequeño. Pues están ya en Morelos. ¿Tienes alguna información adicional que quieras compartir? Sí, bueno, quisiera decirles que hay diferentes instancias a nivel telefónico que pueden dar o el apoyo o pueden dar informes. Desde luego Locatel y Medicina a Distancia de la Ciudad de México en el teléfono que todos conocemos, que es el 5658-1111. La Asociación Psicoanalítica Mexicana tiene todo un programa también establecido que es parte de Estoy Contigo, de atención psicológica en el 5596-0009. También tenemos un celular que es el 55-65-04-6633. ¿Me lo repetirías, Aldo, por favor? Claro que sí, el celular 55-65-04-6633 o el 55-65-42-72-74. También, desde luego, el Consejo Ciudadano que participa con nosotros, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en el teléfono conocido 5533-5533. Ellos tienen una línea telefónica de ayuda y hemos estado trabajando también en colaboración con ellos, porque pues también, aunque parezca que es algo que ya está funcionando muy bien, también tenemos un entrenamiento para ayuda desde el punto de vista de una línea de emergencia. Entonces también esos entrenamientos los hemos estado dando. Estoy Contigo es una brigada interinstitucional de apoyo emocional con atención gratuita para las personas que crean que necesitan este apoyo de contención o de orientación, que estén pasando por momentos de angustia, de ansiedad, de estrés, que no puedan dormir. Y yo entiendo que esto aplica para niños, para jóvenes y para adultos, para gente de todas las edades, ¿no? Exactamente. El entrenamiento se ha diversificado en ayuda a adultos y tenemos especialistas en intervenciones para familias y en intervenciones para niños. Sí, porque hay muchos niños que no quieren volver a clases, Aldo. Exactamente. Me han llamado muchas personas para decirme, mi hijo, no hay manera de que se me despegue. Tenemos psicólogos especializados en niños, tenemos psiquiatras especializados en niños que están colaborando directamente. El Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro también ya tiene abiertas sus puertas porque se nos viene un problema muy serio, e incluso tenemos especialistas en interacciones madre-bebé, es decir, psicólogos, psicoanalistas que trabajan mucho en la interacción con los bebés. También tenemos ese tipo de especialistas que nos están ayudando mucho. Pueden pedir más información de este programa Estoy Contigo en Locatel. Sí. Si necesitan más información, 5658-1111, o ir pues también directamente a la Clínica Condesa, que les ha prestado muy amablemente las instalaciones a la Asociación Psiquiátrica Mexicana y a todas las demás instancias que ya mencionó el doctor Aldo Suárez. Les doy un número también de la Asociación Psicoanalítica de México, 5596-0009. Ese es de 8 a 4, pero hay un celular 24 horas. Primero el de oficina, 5596-0009, y el 044-55-65-04-6633. La mente es nuestro tema y hoy más que nunca vamos a encontrar
algunos elementos que nos permitan dimensionar la importancia de nuestra salud mental. En medio de esta emergencia generada por el 19 de septiembre, hemos hablado de un programa que se llama Estoy Contigo, que es una brigada interinstitucional de apoyo emocional que coordina el doctor Aldo Suárez, que es psiquiatra y que es el presidente electo de la Asociación Psiquiátrica de México, y que han estado dando atención gratuita allí en la Clínica Condesa y que han generado un camino para diferentes brigadas que han estado en las zonas cero, en los diferentes lugares en donde ha habido, pues, la desgracia de que se derrumbó un edificio o hay personas enterradas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte de este trabajo la empezamos a desarrollar ya, mi querido Aldo. Bienvenido, buenos días. Hola, Mariano, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Sí, Estoy Contigo es este programa que desarrollamos apenas 24 horas después. Eso me pareció sorprendente, no lo podía creer, yo no entendía. El mismo día del temblor, cuando creo que ya nos habíamos recuperado un poco del trauma y de tratar de saber qué estaba pasando, empezamos a trabajar intensivamente junto con la Asociación Psicoanalítica Mexicana, junto con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y bueno, pues recibimos un gran apoyo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y es que 24 horas ya estábamos conformados como grupo. Y teníamos dos intenciones básicamente: brindar el apoyo emocional a través de formar brigadas que salieran a ayudar a la gente, y antes de que esto sucediera, que tuvieran un cierto entrenamiento básico en lo que son intervenciones en crisis. Y la otra cosa, conformarnos como un grupo que diera consulta psicológica o psiquiátrica en un sitio específico, en este caso la Clínica Condesa. Nos conformamos, afortunadamente hemos tenido la respuesta de muchísimas personas. A la fecha hemos dado entrenamiento a casi 600 personas, una semana después. Y bueno, después de que todo esto se echa a andar, empezamos justamente a palpar la realidad. O sea, hago un paréntesis. Cuando dices hemos dado entrenamiento a más de 600 personas, ¿te refieres a psicólogos, a psiquiatras, a psicoterapeutas? Sí. ¿Se les da un entrenamiento especial para este tipo de crisis? ¿A eso te refieres? Sí, desde luego. Es un entrenamiento específico. Hay varias modalidades. Uno tiene que ver con el acompañamiento en el primer momento. Alguna vez aquí hablamos de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es esto? O sea, el ABC, me acuerdo perfecto. Ajá, el ABC de lo primero que tienes que hacer en los primeros momentos. Pero después hay un entrenamiento en donde le enseñas a las personas cómo intervenir a alguien que ya está en crisis, sí, que ya es un segundo momento, y también diferenciar diferentes crisis. Una crisis por trauma agudo, ¿no? Por estrés agudo, una crisis depresiva, algo que está formándose quizá más grave, como un trastorno por estrés postraumático, o también pudiera ser que alguien que ya tenía algún padecimiento previo, en algún punto esto se empieza a... detona otras cosas. Se reactiva de alguna manera. Oye, Aldo, entonces, ¿tiene el mismo nivel de importancia? No es una pregunta, es una afirmación. El mismo nivel de importancia, desde luego, en las distintas etapas, ¿verdad?, de la emergencia, el trabajo que están haciendo los rescatistas, los marinos, los soldados, los brigadistas que van a remover escombros, a buscar sobrevivientes, que esta brigada de apoyo que va a brindarle estos primeros auxilios a los propios rescatistas y a los familiares de las personas que están enterradas ahí, porque si no, entonces eso sí puede ser una bomba atómica. En efecto, mira, la intención de esta es cuidar a los demás, pero algo que estamos viendo ahorita y que realmente tenemos que empezar a actuar inmediatamente es justamente que aquellos que nos dedicamos a cuidar también nos podemos desgastar. Y en ese sentido estamos viendo ya otro tipo de emergencias que sabíamos que podía suceder, pero no de una manera como la estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo que la gente que se dedica a cuidar, por algún motivo que no conocemos, en donde
los equipos se conforman y no se ha hecho una estrategia para relevarlos. De relevo, en donde digas, bueno, la gente va a trabajar tantas horas y después de eso se tiene que ir. Pues la misma emergencia no te permite eso. Entonces, es que parecería que uno tendría que, independientemente de lo que haga, tendría que lanzarse y morirse en la raya. Exactamente. Esa es la impresión que me da. Ese es el concepto que yo tengo de los héroes. Exactamente. Entonces, pero además hay ponerse la camiseta, en donde más que ponerse la camiseta, ahora lo que vemos es que se juegan el pellejo, ¿no? Porque estar tantas horas en una zona de desastre tiene un efecto erosionante sobre la vida emocional de esa persona. Y es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. Hablemos, si les parece, con la psicoterapeuta Sharon Blanco Vega. Ella estuvo haciendo labores precisamente de contención, de apoyo, de ayuda en la zona de Álvaro Obregón 286, esta zona que pues lamentablemente es muy conocida por todos, es tristemente célebre por todo lo que ha pasado allí y por la locura que estando desde dentro ha implicado, obviamente pues tener que estar viendo todo lo que ya conocemos, pero además padeciendo el dolor de los familiares que están allí desesperados, más el desgaste de los brigadistas, más la llegada de más cuerpos de emergencia, cada vez con mayor jerarquía, empezando a tomar el control de una zona que al principio pues era tierra de nadie. Hay que reconocer que de inmediato empezaron a llegar las autoridades, pero hubo un lapso en el que no. Y de pronto, Sharon, como parte de esta brigada de Estoy Contigo, llegaste tú, al igual que otros compañeros, en el momento en el que tú apareces. ¿Cómo estaban las condiciones allí? ¿Cómo era este lugar cuando a ti te toca llegar ahí? Bueno, muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues nosotros llegamos el jueves, éramos un equipo de 4 personas. Y nosotras íbamos como muy enfocadas a trabajar con las familias, ¿no? Que son pues las personas quizás más vulnerables en ese momento. ¿Cómo estaba el ambiente de esas familias bajo una carpa especial en donde tenían a los familiares? Cuando tú llegaste la primera vez, ese primer contacto, ¿qué viste? Pues angustia. Yo creo que lo que vi fue angustia, incertidumbre. Y pues una espera infinita, ¿no? Sí. Incertidumbre, más que nada. ¿Y cómo hace alguien para presentarse ante un grupo de personas que están en una condición así? Pues con suavidad, con apoyo. Al inicio no llegamos con una bata y yo vengo a decirte no, o sea, llegamos así como a recoger la basura, a preguntar si estaban bien, como a poco a poco introducirse en el ambiente. Poco a poquito, muy poco a poquito, como ver quién estaba como con ganas de hablar, escuchar, ¿no? Imagínense la fotografía que les vamos a regalar hoy, que es tan reveladora, que la rescatadora Sharon Blanco Vega, al igual que muchos de sus compañeros, obviamente, ella representa el esfuerzo y el valor de muchos. Se avienta lapsos de 24 horas sin dormir en medio de ese nivel de tensión y luego se va y se avienta otros turnos iguales, extenuantes, sumamente desgastantes. Y estamos hablando de la psicoterapeuta que va a ayudar a los que están ayudando en ese momento. Imagínense pues cómo están todos los demás. Esto es para darles una fotografía de ese momento por el que estamos pasando ahora y sobre todo lo que viene. Ya hablaremos ahorita con el doctor Aldo Suárez, pero llega un momento en donde ir al baño parecería que está mal, comer o quedarse sentado parecería que está mal, tener sueño parecería que está mal. Estás en un estado de alerta constante, aunque el cuerpo te va llevando seguramente pues hacia otro lugar, ¿no? Sí, la verdad es que hay como una adrenalina y hay que estar como muy pendientes porque después nos asignaron a un familiar, ¿no? Teníamos como cada psicoterapeuta asignada a una familia. Entonces, pues estás como cuidando tu familiar y muy alerta a sus necesidades. Por ejemplo, en el caso de mi familia asignada, pues sí de pronto quiso dormir un ratito,
porque había un espacio para dormir. Y bueno, yo la acompañé, supuestamente yo también me iba a dormir un ratito, pero pues estás como con alerta, el pendiente. Sí, realmente hay como adrenalina, yo creo, ¿no? ¿Cuál fue el final de la historia para esa familia en ese capítulo de su vida? No ha habido final, siguen en la incertidumbre, siguen en la angustia, siguen en la espera, que pues es la espera más larga de su vida, ¿no? Qué dolor tan grande. Y estamos hablando ahora de esa atención entonces hacia los familiares, Aldo, pero los propios rescatistas, los que mueven las piedras, los que llevan y mueven a los perros, porque uno pensaría que pues el que es marino pues es muy valiente y es muy macho y está entrenado para eso, o el militar. Pero vimos la foto aquella que muy movedora del soldado que se quiebra cuando pues descubre que las personas a las que querían rescatar habían muerto ya, ¿no? Una mamá y una hija. En efecto, mira, son circunstancias que rebasan la capacidad de cualquiera. Un terapeuta está entrenado para lidiar con el dolor, pero hay una dosis de dolor con la que tú puedes tolerar. Cuando esto es extremo, como en una situación de desastre, todos tus mecanismos de afrontamiento, quise decir, es decir, todo eso que tú echas a andar para poder ayudar al otro, pues se van desgastando. Y yo desde luego que ves todo tipo de reacciones. Un brigadista son gente con un altruismo innato, que están deseosos de ayudar, pero que tienen esta consigna interna de justamente hasta que ya el cuerpo no pueda más. Y eso no puede ser porque son circunstancias en donde tus capacidades están rebasadas y porque el dolor es constante. No solo es el desgaste físico, ¿no?, sino es esta combinación del desgaste físico más el desgaste emocional y sobre todo el dolor que está alrededor de lo que estás viviendo. Entonces, lo que vemos es que los brigadistas empiezan a tener un síndrome de desgaste, ¿sí? Nosotros le llamamos un poco un burnout, y empiezan a tener reacciones que no quisiéramos. Empiezan a estar irritables, empiezan a llorar, empiezan a pelearse entre sí, aunque existe o siempre... O a no querer seguir, me imagino, ¿no? Del lugar de no me muevo y no me muevo. No me muevo, sí. Uh-huh. Y entonces, entonces ahí cuando dices, híjole, entonces, ¿quién ayuda más a quién? ¿Te pasó eso a ti, Sharon? ¿Algo de esto lo llegaste a vivir en este periodo? Pues el día que estuve 24 horas, sí hubo un momento en que dije, yo ya llegué hasta aquí, y después como que dije, ya tengo un segundo aire. O sea, el compromiso con la familia es muy fuerte y eso mueve mucho, ¿no? Hay que evitar como que haya mucha rotación de terapeutas, uh-huh. Entonces pues quieres estar ahí, ¿no? Entonces sí me pasó que de repente dije, yo ya llegué hasta aquí, y después dije, bueno, okay, voy a seguir más tiempo, ajá, pero la verdad es que sí reconozco mis límites, ¿no? O sea, el momento en el que yo dije, por favor, quiero un relevo, es porque pues yo sabía que ya no iba a estar como con la fuerza que se requiere. Sí, al 100%. Sí. Ahora estas brigadas de las cuales habíamos platicado ya previamente, Aldo, se han abierto, por ejemplo, en la Clínica Condesa al público en general. Sí. Sin embargo, no dejan de lado el trabajo en las zonas de desastre. No, el día de ayer tuvimos una junta con Secretaría de Salud justamente porque hay muchos esfuerzos. Estoy contigo, es uno de los esfuerzos que se echó a andar primero, pero desde luego están facultades de psicología, está la propia UNAM, con esfuerzos de este tipo. Y la propia Secretaría con el Médico en tu Casa. Con Médico en tu Casa, sí, perteneciente a la Ciudad de México. Pero bueno, lo que está pasando es que al principio daba la impresión de que había una sobreoferta de ayuda, porque mucha gente se voluntariza para ayudar. Pero ¿qué es lo que vemos a una semana? Que pues ya la gente ya se tronó, perdonando la expresión. Uh-huh. Sí está muy desgastada porque
o dosificas tu capacidad de ayudar, ¿no? Tu disposición para ayudar, y entonces continuamente le dedicas 3-4 horas, ¿no? O te dedicas, como le pasó a Sharon, a trabajar 24 horas en ese ambiente de dolor, y de repente, pues lo que va a suceder es lo que es esperable, no porque Sharon tenga un problema ni mucho menos, sino porque cualquier ser humano que está ahí se desgasta de una manera importante, y es ahorita cuando empezamos a ver toda una serie de sintomatología que tiene que ver con el desgaste. Y es justo el punto exacto en el que nos encontramos, ¿no? O sea, ¿qué de aquí hacia adelante? Si ya una gran cantidad de personas está reventada, está emocionalmente, mentalmente, físicamente reventada, si la gran mayoría de las personas empieza a retomar su vida en términos de una saludable normalidad y tienen que volver a hacer sus cosas, ya no pueden invertir tanto tiempo. Si una gran cantidad de mexicanos se volcaron, nos volcamos así como valientes al primer instante, pues ahora ya no se puede. ¿Qué es lo que viene? Porque pues la emergencia no ha pasado. Nos acaba de decir Sharon, no hay final todavía para esta familia. Vienen momentos todavía de una crisis más aguda. ¿En dónde estamos parados ahora? ¿Qué deriva de esta reunión que tuvieron ayer con la Secretaría de Salud? Bueno, lo que deriva es que tenemos que, lo más importante es que cada quien siga funcionando como lo ha venido haciendo, echando mano de los recursos, como bien cada equipo vaya pudiendo, tener un sistema de registro de información, tener información común, por ejemplo, en relación a esta capacitación que es tan importante. Hay diferentes momentos. Al principio los primeros auxilios psicológicos eran lo que más necesitábamos, pero ahorita ya vamos requiriendo otro tipo de información, Mariano, es impresionante. La información que necesitábamos la semana pasada es diferente a la de ahora. ¿Cuál ha sido la emergencia a partir de esta semana? Bueno, la intervención en las escuelas. ¿Qué van a hacer el entrenamiento de los maestros para que ellos mismos sepan qué van a hacer con los chicos en los salones de clase? Para recibirlos, dices. Para recibirlos. Ni siquiera en medio de un contexto de una nueva alerta sísmica, sino solo para recibirlos, porque llegan aterrados los chavos. Porque llegan aterrados. Te cuento un caso, por ejemplo, de ayer que tuvimos, en donde los maestros lo que nos reportan es que los niños llevan con una cangurera en donde llevan el celular, en donde llevan una lámpara, en donde llevan una botellita de agua, en un colegio que ya ha sido previamente certificado como apto para seguir trabajando. Y en donde, por ejemplo, nos encontramos también ante el caso de padres que dijeron que tú no vas a seguir la indicación que te den los maestros, tú vas a salir corriendo, por ejemplo. Entonces nos encontramos ante ese tipo de circunstancias que dices, también son emergencias en donde tenemos que actuar, porque los maestros también están traumatizados. Los niños están traumatizados, entonces tienes que dar el entrenamiento justamente para saber qué hacer con niños en situación de trauma. Ayer hablaba con una mamá y había una maestra de otro colegio al que no de esa mamá, y entonces ella decía, yo tenía muchas dudas acerca de si mi hijo tendría que llevar el celular a la escuela o no, porque ahora están discutiendo esto, pero dadas las circunstancias en las que vivimos, creo que la tecnología tendría que usarse a favor de los niños y descargar el Sky Alert y la alerta sísmica para que por lo menos, bueno, bajo un entrenamiento adecuado puedan tener unos segundos para saber cómo reaccionar. Y la maestra decía, a cargo de muchísimos niños. No, bueno, yo ni siquiera me imagino andar cargando eso, o sea, descargar esa aplicación, porque yo oigo, ya es un chiste, por cierto, muy común, oigo al de los tamales y ya salgo corriendo, ¿no? Por el nivel de estrés y de alerta que existe. Ese es otro punto de los muchos en los que se tendrá que trabajar. Bueno, nos preparamos, nos vamos entrenando, nos sometemos a este tipo de presiones, y siempre pienso en el caso de Japón. Esas son sacudidas, doctor. Esas son sacudidas.
y hay otro tipo de cultura y hay otro tipo de entrenamientos. Mira, algo que es muy importante es que teníamos la impresión de que, bueno, hemos avanzado mucho en una cultura sísmica, una cultura de intervenciones en crisis, pero una vez que se da la crisis, todo tu material que a lo mejor ahí tenías guardado en tus archivos, tiene que salir y van saliendo cosas nuevas que a lo mejor no, o ya no recordabas que iban a salir, pero que están sucediendo. Otro caso, por ejemplo, es el de los lugares de trabajo. Hay gente que no quiere regresar a sus lugares de trabajo, hay gente que está renunciando y entonces esto complica más. O muchos que se quieren ir ya de la ciudad, a ver cómo le hago. Pero me tengo que ir de la Ciudad de México, o vivo en un piso 7, no sé cómo le voy a hacer, pero ya mi familia ya no puede estar aquí, ya no quiere vivir aquí. Sí, todas esas son situaciones de estrés que estamos viendo ahora, Mariano, justamente cómo se nos están viniendo encima, porque finalmente, y aquí lo hemos hablado mucho, pues no hay salud sin salud mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de algunos días de que la gente está expuesta a todo este tipo de circunstancias, pues también te enfermas, ¿no? Ya no digamos los brigadistas de diferentes tipos que están ahí en el campo de batalla, absorbiendo polvos, olores. Ese es un grupo por atender, ¿no? Ese es un grupo por atender médicamente. Pero también el respirar este ambiente de tensión, creo que Sharon es de las personas que ha estado ahí y que te puede dar cuenta de qué pasa después de ciertas horas. Te vas desgastando. Y bueno, pues ya hemos hablado de ese desgaste, Sharon, al igual que el resto de tus compañeros continúan con estas brigadas y al parecer se abre un campo de oportunidad para trabajar, para ayudar a las personas por un buen tiempo, por un largo rato. Sí, realmente hay mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el rubro de las empresas, igual hay mucha gente con miedo, que no sabe cómo reaccionar o que perdió vivienda o familia, etcétera. Están muy afectados, en las escuelas están muy afectados. Realmente, pues, toda la ciudad tenemos directa o indirectamente una afectación, ¿no? Sí. Mucha gente está sintiendo que tiembla todo el tiempo, todo eso hay que atenderlo, ¿no? Y en cuanto al burnout, pues sí, a mí me tocó ver una rescatista que se desplomó, y se desplomó porque no había comido bien, no había dormido prácticamente nada, y tampoco iba al baño. Entonces se desplomó. O sea, la tuvieron que llevar a emergencias. Es una locura. Tendremos que dejar en puntos suspensivos esto, si te parece, Aldo, porque es un tema de largo plazo y, como tú bien dijiste, de semana a semana la información va cambiando. Si nos quisieras dejar un mensaje para concluir nuestra colaboración de hoy. Claro que sí, Mariano. Mira, yo lo que creo es que en estas circunstancias de emergencia, pues se actúa lo más pronto que se puede. Algo que yo le comunicaría al público es, tenemos que incorporar a nuestra vida cotidiana la ayuda. No podemos trabajar 24 horas ayudando, ni siquiera a veces 8, cada quien desde su propia trinchera. Creo que algo que tendría que suceder es que la ayuda la vayamos dosificando. Somos muchas personas que queremos ayudar y tenemos que incorporarla a nuestra vida cotidiana. A lo mejor yo voy a trabajar de lunes a jueves, pero el viernes le puedo dedicar 4 horas a ayudar. El sábado y el domingo a lo mejor 4 o 5 horas de mi tiempo se las voy a dedicar a la ayuda. Y creo que una vez que se vayan tranquilizando un poco más las cosas, tenemos que hacer esto. Esto no es para 2 semanas, para 3 semanas. Esto va para mucho tiempo. Tenemos que hacer ese esfuerzo de incorporación paulatina. Y eso ayuda más que llegar todos al mismo tiempo y después irnos desapareciendo poco a poco e ir dejando solos a unos pocos que tarde o temprano pues van a reventar. Muchas gracias, Sharon, por haber venido. Al contrario. Y muchas felicidades para ti y todos los grandes héroes que están ahora ayudando a las personas que tanto lo necesitan desde esta visión, desde el punto de vista emocional. No, al contrario. Yo creo que México reaccionó muy fuertemente y todo el mundo desde nuestra trinchera, ¿no?
Sí. Muy bien. Doctor Aldo Suárez, psiquiatra, presidente de la Asociación Psiquiátrica de México, muchísimas gracias por haber venido una vez más a el Miércoles de la Mente. Muchas gracias, Mariano. Ahora lo voy a estar viendo seguramente más, en miércoles, en jueves, pero administradito, no se me asuste. Claro, administrado, para que vea que sí le hicimos caso. Será un gusto y la verdad agradezco mucho este espacio para poder seguir ayudando como habitualmente tú lo haces.